el análisis. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo especial COVID-19 en la emergencia. Hoy tenemos un invitado que ya nos ha acompañado en varios programas, queremos que nos dé su particular visión como abogado y profesor de Derecho Político y actualmente también como influencer y con una opinión que se sigue bastante en las redes sociales. Rodrigo Enríquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás tú? Muy contento de estar nuevamente. Bien, súper bien. Gracias, Rodrigo. Consultarte con respecto a los últimos acontecimientos, como por ejemplo esta vuelta progresiva al trabajo de los funcionarios públicos, tu visión al respecto. Te sigo en redes sociales, así que veo que estás publicando constantemente sobre lo que va sucediendo, aconteciendo con respecto al plano principalmente económico, social y político relacionado al COVID-19. Sí, uno se va como un poco dejando, digamos, a partir de lo que va ocurriendo, va tratando de orientar sobre todo respecto a muchos temas que no necesariamente se manejan, ¿no? Obviamente sin pretender dar una visión experta, pero sí por lo menos tener una opinión respecto a algunas situaciones. Ahora, respecto de la instructivo, que en definitiva implicaría la vuelta al trabajo presencial de parte de los funcionarios públicos, parece que es una medida que dice relación con esta normalidad forzada a la cual nos está llevando de alguna manera las autoridades. Parece muy distinto, y tengo la oportunidad de acceder a mucha televisión de otros países, y al parecer los únicos que vamos a contrapelo de lo que está ocurriendo en el resto del mundo somos los chilenos. Probablemente por esa característica muy particular y especial que tenemos los chilenos de que estamos acostumbrados a levantarnos muchas veces, aunque nos caigamos muchas veces también. El tema es que hoy día no se entiende cuál sería la intención, si probablemente incluso algunos dicen que el pic de contagios podría llegar ya directamente en invierno. Estaba leyendo justamente de que probablemente algunos proyectan de que esto podría darse en el marco de las enfermedades respiratorias que son todos los años, y acaecer prácticamente a fines del mes de mayo, principios del mes de junio. Entonces, está claro de que no estamos en una situación de normalidad, y a mi juicio va a pasar poco tiempo antes de que se vuelvan a generar los ánimos lo suficientemente caldeados para que vuelva a haber un estallido social 2.0. En este momento las medidas económicas que se han tomado particularmente han dejado a mucha gente afuera. Yo por lo menos no he tenido la oportunidad de hablar con nadie que haya sido beneficiado con alguno de los bonos que últimamente se están generando, y eso provoca una sensación de descontento, porque a la hora de los que pareciera de que esto es una cosa que no es para nadie prácticamente, o por lo menos no para la gente que normalmente uno conoce y ubica. Claro, uno de los reclamos que siempre tenemos acá en el programa, Rodrigo, dice relación con el centralismo de Santiago y también con lo poco que Magallanes pesa en el concierto nacional, y por tanto la distribución de estos recursos debería ser también proporcional a ese porcentaje, así que también seguramente vamos a no agarrar una tajada de la torta tan importante como pensaría uno en las condiciones que nos encontramos actualmente. Y quiero pasar a eso también. ¿Qué te parece esta situación de que hoy día hace un rato veía en un canal nacional que aparecía la ministra Rubilar haciendo una declaración con respecto a que el foco habría estado acá en Punta Arenas? No pude profundizar más en la nota, no entendía si efectivamente el foco eran los cruceros que habían llegado o se refería que desde acá podría haber llegado. No sé si tú le pudiste dar una vuelta más a esa noticia. Sí, lo que pasa es que ellos explican un poco la situación ocurrida en Punta Arenas a partir justamente de la llegada del famoso crucero Sandam, que al final tuvo 4 personas fallecidas y que tuvo un triste digamos, atracamiento al final, que creo que terminó siendo en Panamá, porque al final ningún puerto lo quiso recibir en todo, no solamente en Chile, sino que en todo su periplo, y lamentablemente generó muchas condiciones que probablemente pueden haber provocado una cantidad particular de contagios. Personalmente no creo que haya sido las personas que bajaron en ese momento, sin embargo, por ejemplo, que fue uno de los últimos días que tuve la oportunidad de salir a la calle, me encontré con pasajeros de cruceros en la Plaza de Armas.
Entonces, por lo tanto, ellos bajaron sin ninguna medida de seguridad. Entonces, probablemente los que ya cuando la Seremi de Salud los tuvo que sacar prácticamente en la noche, frente a un cordón de personas que no querían que ellos descendieran, probablemente esa gente sí había tenido ya cierto cumplimiento de medidas sanitarias, pero no las personas que habían estado una semana antes en Punta Arenas. Entonces, es probable que justamente eso haya sido un foco de contagio, pero lamentablemente hoy día la trazabilidad del contagio es muy difícil de pesquisar, y lógicamente en Punta Arenas, con la alta tasa de contagios que tenemos ya hace bastante rato, se perdió la curva para conocer de dónde podían venir dichas infecciones. Exacto, ese es otro tema que te quería comentar, Rodrigo. Hemos tenido acá invitados cientistas políticos, sociólogos, antropólogos. Todos nos han comentado un poco, y estuvimos en alguna discusión en su momento más filosófica, más política, con respecto a estas dos visiones que hay post pandemia. La posibilidad que dice, por ejemplo, Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano radicado en Berlín, que efectivamente esto podría llevar a que nosotros como ciudadanos tengamos que entregar más potestades al Estado para que puedan restringirse algunas libertades fundamentales, derechos constitucionales, derechos humanos, para entregarle al Estado que nos pueda seguir, que nos pueda vigilar, que tenga cámaras, que nos mida la temperatura con drones, etcétera, para poder efectivamente hacer de aquí en adelante frente a este tipo de pandemia. No sé qué opinas tú con respecto a eso como abogado y como profesor de Derecho Político. Mira, yo creo que hoy día efectivamente tenemos que partir de la base de que probablemente la humanidad no avance por el mejor camino a partir de lo que está ocurriendo. Yo creo que justamente en Chile incluso lo estábamos vivenciando antes de que pasara con la pandemia respecto del tema del estallido social. Efectivamente, hoy día probablemente como ciudadanos estamos disponibles a ceder nuestros derechos más íntimos, como la libertad personal o el derecho de movimiento, a partir de esta falsa noción de orden. Hoy día, si el ser humano se porta solidariamente, como también plantea otro filósofo que dice, probablemente la pandemia sea la oportunidad de volver a replantearnos como humanidad, pero lo más probable es que eso no ocurra. Y en este tipo de terrenos fértiles que en definitiva provocan el miedo, y utilizando un poco esto que se conoce como la terapia del shock, donde al final tú terminas entregando tus derechos, volvemos a lo que planteaba en su momento Hobbes. O sea, nosotros cedemos nuestra libertad personal porque en definitiva queremos que nos cuiden. Entonces, por ejemplo, hace un... Dime. Sí, no, te iba a decir que eso efectivamente dicen que acá el gran hermano estaría más presente que siempre, con su ojo mirando todo, controlando todo y pudiendo en esta nueva civilización post pandemia, como decías tú, Hobbes, el Leviatán y otras obras, claro, juntar esto para que efectivamente nosotros digamos, ¿sabes qué? Es imposible que nosotros como personas individuales nos podamos cuidar a nosotros mismos. Esta pandemia lo demuestra, ataca transversalmente, a pesar de que se trae de cierto tipo de personas que tienen las posibilidades de viajar y todo, pero después nos afecta a todos, y estamos disponibles, incluso con gente que uno conversa en la calle, están disponibles a decir efectivamente no tendría problema que haya más cámaras, no tendría problema que hayan drones, no tendría problema que me tomen la temperatura en todos lados, ese tipo de cosas. Ahora lo dicen con un tema... Incluso eso implica la caída del liberalismo, porque un liberal real, no los liberales que nosotros tenemos en Chile, de estos libertarios un poco bien cómicos que son liberales solamente en temas económicos, pero no valóricos. Un liberal también te diría que si llegara a pasar eso, es la derrota justamente de las libertades individuales del ser humano. Exacto, sí. Esto efectivamente lo conversábamos el otro día en una discusión que teníamos con respecto a de que es más fácil implantar incluso en Oriente, en donde son civilizaciones que han estado mucho más oprimidas, desde los emperadores hasta dictaduras, y que además son mucho más obedientes por la misma razón. No tenían muchas posibilidades de la desobediencia civil. Sí, claro. Ahora, desde el punto de vista operativo, justamente esas sociedades son más colectivas, porque la única forma de que sobrevivan 1.600 millones de personas es que de alguna manera entiendan que no pueden ser 1.600 millones de individualidades que generan condiciones para que China, por ejemplo, ya sea el país que hoy día están todos teniendo. ¿Se entiende? O sea, en definitiva, el hecho de que nosotros seamos menos gente
provoca probablemente un concepto muy alto de sí mismo que hace que incluso en plena cuarentena haya personas que quieran ir a comprar mariscos en helicóptero o hagan uso de una avioneta para poder hacerlo, para moverse un par de kilómetros hacia el sur y saltarse el cordón sanitario. Entonces, hoy día tenemos un problema un poquito más complejo, que en definitiva lo que está ocurriendo con la pandemia es una enfermedad traída por personas que tuvieron acceso a un determinado nivel de vida y que lamentablemente va a terminar afectando a aquellas personas que no tienen dicho acceso. Entonces volvemos prácticamente a una nueva condición de lucha de clases. Y esto es bastante interesante respecto de cómo hoy día se está entendiendo la figura de las personas más pobres. Hoy día en la mañana estaba mirando justamente la televisión chilena y establecía de que había un CITE de aproximadamente 150 personas haitianas que vivían todas juntas no sé si era más de 100 metros cuadrados, pero vivían 130 personas aproximadamente y habían 33 contagiados con coronavirus. Entonces iban todas las personas, los matinales, iban todos los programas de televisión a ver a estas personas y al final ellos decían, con nosotros están siendo racistas. Y efectivamente es eso lo que hoy día estamos teniendo en Chile. O sea, hoy día no es lo mismo el trato, por ejemplo, si se ve a una persona en un supermercado del barrio alto de Santiago sin mascarilla, al trato que le da Carabineros a una persona que está en el Paseo Más sin mascarilla. Exacto, lo hemos visto por redes sociales, casos como ese que tú comentas. Entonces, esa sensación de violencia hace que en definitiva la gente que se parezca más de alguna manera sienta que hay un problema con respecto a los que no alcanzan los niveles de vida que algunos entienden que deberían ser los que tienen los chilenos. Y eso genera condiciones de resentimiento social que incluso pueden explotar de la peor manera. Entonces, sin ser un apocalíptico, porque nunca ha sido mi postura, yo en ese sentido considero que uno tiene que ser optimista respecto a algunas cosas, hoy día se exacerba más la diferencia. Y esa circunstancia es muy compleja. De hecho, en Estados Unidos hay un estudio reciente donde le preguntaron a los norteamericanos qué opinaban ellos del último paquete de medidas propuesto por Donald Trump. El 82% de los norteamericanos consultados decían que eso iba a beneficiar a los más ricos. Es llamativo, porque estamos hablando de Estados Unidos. Entonces pareciera que estos líderes empresarios tienen una predilección por beneficiar a la gente que más se parece a ellos que al resto. Ahora Rodrigo, ese es un tema a nivel país, a nivel mundo, donde hay presidente, esto que dices tú. ¿Cuál es la bajada a nivel local? Acá uno habla con las personas y todos comentan de que hay un silencio medio hermético con respecto a las autoridades regionales, que no están comentando, no están haciendo la bajada, sabiendo que Magallanes es una de las regiones más afectadas a nivel nacional y que Punta Arenas está en este penoso ranking dentro de las 25, según lo que veía el otro día, ciudades con la tasa más alta de contagio. ¿Es echado de menos también que haya un protagonismo más importante del intendente y de algunas otras figuras políticas de la región, de los parlamentarios, no sé? Porque finalmente acá vemos una disputa como entre el gobierno regional y la municipalidad por ver quién toma este tema, pero no sé qué te parece a ti, qué falta un poco ahí. Es que, mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en el municipio y también fui parte del gabinete regional en algún momento, y siendo bien franco, los seremis y los intendentes son meras figuras ornamentales. O sea, históricamente no han tenido nunca un poder de decisión mayor que lo que se ha demostrado hoy día. Probablemente sí, y esto lo voy a decir también haciéndome cargo de lo que estoy planteando, probablemente algunos tienen mucho más, voy a decirlo así en términos muy coloquiales, más desplante que el que tiene el que se encuentra hoy día. O sea, uno hubiera esperado probablemente una actitud de un intendente mucho menos pusilánime que la que se ve hoy día en Magallanes, probablemente con otra figura, pero ella tiene que ver con un tema de características personales, pero no con un tema de atribuciones, porque efectivamente el intendente es una figura netamente ornamental, ¿ya? Ahora, si hubiera un intendente más presente desde el punto de vista, por último, de la empatía, o más presente desde el punto de vista de la llegada con la gente, esa llegada se ve en la calle. Probablemente un intendente
que tiene la posibilidad de haber estado o conocer Punta Arenas se daría cuenta de que este intendente simplemente probablemente nunca salió de su burbuja. Y eso no tiene que ver con su rol de intendente, porque mucha gente ha dicho que este es un tipo que parece que es una muy buena persona en cuanto a trato personal. Pero lógicamente no tiene llegada para que la gente tome por último en consideración lo que está planteando, porque se han hecho un montón de llamados para que la gente no salga de la casa y ni eso tampoco se escucha. Entonces, ahora, es bien complejo lo que ocurre con Magallanes, porque Magallanes es el 1% de la población del país. Entonces, si no nos damos cuenta de que somos el 1% de la población total del país, es muy poco lo que tenemos que decir, porque a la hora de asignación de recursos nosotros no estamos considerados dentro de la primera línea base. Claro, no somos prioridad para nada. Claro. Rodrigo, y lo otro que te quería consultar es, bueno, tú sabes que has participado también de alguna otra forma de esta campaña que se está haciendo hoy día de la Cámara de Comercio Detallista, atendiendo que este problema sanitario no solamente afecta a eso, sino que también afecta a lo económico, lo social, y tenemos muchas familias hoy día en Magallanes que están pasando serios aprietos, y estos anuncios del gobierno, como decías tú, son contados. Yo conozco un par de personas que han podido hacer uso, pero no se ve todavía esa bajada como se esperaba, que fuera un tema que saliera y que fuera un poco menos que la posibilidad de subir todos los puntajes que tenía el gobierno acá en la región. Conversamos fuera de micrófono y tú me comentabas que había una posibilidad que tiene el gobierno regional hoy día con este Fondo de Desarrollo de Magallanes, que tiene origen en la Ley 19, y que es un instrumento de asignación de fondos. El Fondema es un instrumento que existe en Punta Arenas desde hace mucho, o sea, en Magallanes desde hace mucho tiempo, que ha sido subutilizado constantemente. Desconozco cuál es la cifra actual que en este momento maneja su Fondema, pero el Fondema justamente son platas acumulables. Entonces, aquí estaba tratando de buscar, Rodrigo, y hay un informe de acuerdo de enero de 2020 que aparece la última inversión fue un refugio o un mejoramiento de refugios habitacionales o de montaña en el Parque Nacional Torres del Paine, donde se invirtieron 1.639 millones de pesos. Exacto, eso es lo último que aparece en la página. Claro, es el último proyecto cargado al Fondema que aparece en el Consejo Regional. Justo se invirtió este año. No digo que no sea necesario haber hecho esa inversión, pero parece que esa plata está disponible para gastarla en cosas que no se requieren, porque si uno analiza que esto fue aprobado en enero, ya teníamos probablemente en ciernes la pandemia del coronavirus. Entonces, si podemos ocupar recursos regionales que están disponibles y que después no venga el papá fisco y se los tome para él, porque por ejemplo no se invierten o no se gastan, creo que sería interesante analizar lo que viene por ahí, porque en definitiva, de acuerdo al decreto del 732 del año 94 del Ministerio de Hacienda, la idea del Fondema es promover, orientar, financiar y subvencionar la ejecución de estudios, programas y proyectos que contribuyan a la promoción de las capacidades empresariales, el fomento de nuevas actividades productivas, el apoyo a la modernización de las actividades productivas y de servicios, la preservación del medio ambiente y el potenciamiento de los recursos humanos. Claro. O sea, según tu punto de vista, podría ser esto una herramienta en la cual se podría echar mano. ¿No habrá sido que Hacienda, dentro de este segundo recorte y ya que todos sabemos que se vendría un tercer recorte, ¿no crees tú también de que le pueden echar mano a esto, o esto queda? O sea, es plata que Hacienda no debería pedirla hasta el próximo año, cuando se prepare el presupuesto 2021. Ya. Por lo tanto, si hoy día el Consejo Regional logra llevar iniciativas como esta, por ejemplo, del mejoramiento de los refugios turísticos en el Parque Nacional de Torres del Paine, podrían presentarse iniciativas mucho más interesantes que probablemente pudieran ser financiadas con fondos regionales en forma directa por parte del Consejo Regional. Claro, no se ve una salida interesante. Ahora, la consulta que uno siempre se hace es si es que uno en una conversación sencilla puede llegar a estas deducciones. ¿Por qué no será que no se está haciendo? ¿Se está guardando esta plata? ¿Cuál es tu intuición con respecto a eso? Mira, personalmente, y lo voy a decir también haciéndome cargo de lo que digo, el Consejo Regional siempre ha sido un lugar, por lo menos históricamente acá en Punta Arenas, desde que existe, donde se han representado intereses corporativos de ciertos y determinados, incluso empresarios en Magallanes. Hoy día quien preside el CORE es un conocido empresario de la región,
Por mucho tiempo, por ejemplo, hubo un personaje, o sea, hubo un consejero regional que era apellido Illicis, que manejaba muchas licitaciones, por ejemplo, y otras situaciones más. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente el Fondema y los otros fondos regionales siempre se han ocupado con determinados intereses. No estoy haciendo ninguna, podríamos decir, ninguna proyección o estar acusando nada de nadie, o sea, nadie de nada. Pero es importante tener presente de que estos organismos corporativos han servido probablemente para amparar un montón de circunstancias y que probablemente recién ahora nos estamos dando cuenta de que podrían servir para otra cosa. Eso, estaba revisando acá y habitualmente los fondos se han ocupado, disculpa Rodrigo, el 2019 en mejoramientos, construcciones de distintas cosas, desde la plaza, algunas inversiones en porvenir, hasta asignaciones y transferencias directas a temas de agricultura, a pymes y al sector acuicultura, que vi que no ha salido aprobado, pero esos son los proyectos que se están presentando. Entonces, podría caber también la posibilidad de presentar un proyecto para apoyar a estas personas hoy día que lo están pasando mal en nuestra región. Así que si por ejemplo tomamos la campaña del comercio detallista, perfectamente ellos podrían presentar un proyecto tendiente a las fines generales que se plantean en el decreto 732. Exacto. Rodrigo, para ir cerrando, ¿sí? tu pronóstico de cómo se va a comportar el tema en Punta Arenas con respecto a este aplanamiento posible o no posible de curva. ¿Crees que el pic se viene de aquí a unas semanas más, tal como dicen la mayoría de los expertos? O sea, yo creo que Magallanes hoy día está en una situación crítica, y los que no quieran visualizarlo, yo creo que efectivamente estamos tapando el sol con un dedo. O sea, en este momento en Punta Arenas la situación es bastante compleja. He tenido la oportunidad de hablar a través de redes sociales con mucha gente que está ligada al ámbito de la salud, y si bien es cierto Magallanes no existe para la zona central, lo que deberíamos tener presente es que los que estamos acá, lamentablemente en este caso nos vamos a tener que rascar con nuestras propias uñas. Por lo tanto, hoy día el llamado es solamente decirle a la gente que se mantenga en su casa si puede hacerlo, que en definitiva también pueda de alguna manera tratar de desarrollar sus actividades saliendo lo menos posible, exponiéndose lo menos posible, pero seguimos viendo los supermercados llenos, seguimos encontrándonos, por ejemplo, con personas que tienen que ir a hacer trámites al centro. Hasta el día de ayer estuvo cerrada la Caja de Compensación Los Héroes, por ejemplo, por un contagio de una cajera de este servicio, y ellos son los que pagan las pensiones en forma directa a las personas mayores. Magallanes tiene una de las tasas más altas de prevalencia respecto de enfermedades de personas mayores y también de las más altas tasas de longevidad. Por lo tanto, si no nos queremos dar cuenta de que Punta Arenas tiene todas las condiciones para que efectivamente sea la Wuhan de Chile, no la pequeña Venecia como se dijo el otro día, o la Italia de Chile, sino que derechamente Wuhan de Chile, tenemos que asumir que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Rodrigo, me preguntaba incluso desde el punto de vista sociológico por qué los magallánicos son tan reacios eventualmente a entender o a proyectar esta situación como que los vaya a afectar, porque probablemente el mismo mentalidad de isla que hemos tenido siempre, este tema de vivir aislados hace que pensemos de que esto no nos va a llegar. Pero lamentablemente hoy día nos convertimos casi en el epicentro. Entonces esa es una situación que hay que plantear de otra manera. O sea, ya no basta con salir con un informe diario. O sea, hay que plantearlo de otra forma. Si la gente deja de salir de la casa, es la única posibilidad que nosotros por último logremos algo de aplanamiento de la curva, cosa que no ha ocurrido, y no puede ser posible que una ciudad que tiene no más de 169.000 habitantes tenga hoy día prácticamente una tasa de contagio de un 26-27%. Exacto, Rodrigo. Bueno, vamos cerrando ya este bloque. Te agradecemos, Rodrigo Enríquez, abogado. Gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo. Bueno, como decía Rodrigo, y también es un polvorín Punta Arenas, así que lo vemos desde ese punto de vista, gran tasa de adultos mayores, importantes índices de obesidad también, que es uno de los factores que se dice, tabaquismo. Bueno, hay muchos factores, así que a cuidarse, quédense en casa y recuerden que Magallánico apoya a Magallánico en la campaña de la Cámara de Comercio este sábado y este domingo. Seguimos ahí recibiendo para las personas que salen con salvoconducto, y también tienen la posibilidad de llamar a un número que está en los afiches que tenemos de la campaña para que puedan ir a buscar los alimentos a su casa o depositar en la cuenta de la Cámara de Comercio. Muy buenas noches y los dejamos invitados mañana a un nuevo especial COVID-19 en la emergencia. Saludos, Franco, nos vemos. Polar Comunicación.
Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.